Muy buenos días, mis chicas y chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis los preparativos de vuestra boda? Yo soy Laura y como sabéis en mis vídeos os ayudo a organizar vuestra boda paso a paso. Y hoy estamos de celebración porque somos 10.000 seguidores en el canal. Esta familia va creciendo a pasos agigantados y eso me enorgullece un montón. Así que es un día un poquito especial. Quiero daros las gracias enormes a todas y todos los que estáis ahí detrás. Me alegra muchísimo saber que os va interesando el canal y los vídeos y quiero aprovechar para recordaros que cuando en el saludo os pregunto cómo va vuestra boda y cómo lleváis los preparativos, es que me interesa de verdad, porque la intención que yo tenía al formar este canal era precisamente eso, poder ayudaros de verdad, sinceramente, con la organización de vuestra boda. Así que ponedmelo debajo en los comentarios, cómo van los preparativos, cómo lo lleváis, si va todo bien, si hay algo que ha hecho que os atasquéis, que os está preocupando. Comentádmelo todo debajo para que yo lo sepa y para saber si puedo ayudaros de alguna manera y que resuelva las dudas que os pueden ir surgiendo. Y si me seguís desde hace algún tiempo sabréis que cuando superamos una cifra importante en el canal me gusta hacer algo especial para agradecéroslo. Y esta vez estaba pensando en cómo puedo ayudaros precisamente a lo que os digo, a resolver dudas concretas que tengáis de una manera más directa y no solamente por comentarios escritos o que tengáis que esperar a que publique algún vídeo. Así que he pensado que la mejor manera puede ser hacer mi primer directo y que así podáis ir preguntándome en tiempo real todas las dudas y que yo os pueda ir contestando de una manera mucho más directa, o sea, como lo que sería una asesoría o una consulta con una wedding planner, una cita con vuestra wedding planner, pero online, para que así podamos estar todas juntas independientemente desde donde me veáis. Esto va a ser la primera vez que lo haga y me pone un poquito nerviosa hacer un directo porque, bueno, impresiona un poco. Así que me gustaría que me comentaseis si os parece buena idea, si os gusta y bueno, si veo que os interesa, seguramente lo haga la semana que viene. Así que si no te has suscrito todavía, hazlo, dale a suscribir, dale a la campanita para que te vayan avisando sobre las novedades de mi canal, porque si al final hago este directo os lo iré comentando para que sepáis qué día y en qué momento vamos a hacerlo, para que no os perdáis nada y estéis ahí presentes. Y voy a dejar de alargarme con estas cosas y vamos a los temas que nos interesan de verdad, vuestros preparativos de boda. Hoy vamos a hablar sobre las invitaciones, que son bastante más importantes de lo que solemos pensar en un principio. Así que si no quieres perderte nada sobre este tema, si quieres saber qué cosas son importantes y cómo deberías ir preparándolas, no te pierdas este vídeo. Hola, soy Laura Casanova y hoy te ayudo con las invitaciones de tu boda. Sabéis que me gusta explicaros el tema de los preparativos, comentándoos también en qué momento debéis empezar a preparar cada cosa. Para las invitaciones hay que tener en cuenta de que es algo que hay que hacerlo en dos fases principales. La primera fase sería lo que es preparar las invitaciones, lo que es un poco elegirlas, diseñarlas, que esto lo haríamos aproximadamente unos 5 meses antes de la boda. Y una vez ya las tengáis listas pasaríamos a la segunda etapa, que sería entregarlas a los invitados, que esto se haría más adelante, no sería necesario hacerlo hasta aproximadamente unos 2 meses antes de la boda. Pero bueno, hay alguna excepción, así que para ir explicándolo mejor vamos a ver qué cosas deberíais tener en cuenta en cada una de estas fases. Vamos a empezar con la primera parte, cosas que deberíais tener en cuenta al preparar las invitaciones. Para preparar vuestras invitaciones perfectas yo creo que deberíais tener en cuenta principalmente 4 puntos. El primero sería el estilo o la temática de vuestra boda. Debéis tener en cuenta que las invitaciones es lo primero que van a ver vuestros invitados sobre vuestra boda. Es algo así como la carta de presentación. Por eso debería ir acorde al estilo o la temática de vuestra boda. Pensad que no es solamente un papelito, sino que va a crear expectativas sobre vuestra boda, así que intentad que esté a su altura. Si tenéis alguna temática definida para la boda o un color predominante en lo que va a ser la decoración, etcétera, que esté presente también en las invitaciones. Con esto vais a conseguir que inconscientemente los invitados se vayan haciendo una idea de lo que va a ser vuestra boda. Otro punto que creo que es recomendable que tengáis en cuenta es el resto de la papelería de vuestra boda.
¿Qué es el resto de la papelería? Son detalles como si vais a poner programa de ceremonia, los números de mesa, la lista de invitados, las etiquetas de los regalitos que vais a dar a los invitados. En la mayoría de bodas no se tiene en cuenta y al final vamos preparando cada cosa por un lado. Elegimos unas invitaciones que simplemente os gustan, ponemos una etiqueta que nos la ponen fácil para preparar los detalles y quizá ponemos la lista de invitados, la lista de mesas que nos facilita el lugar de celebración. Sin embargo, uno de los secretos que utilizamos las wedding planners es precisamente ese, que vaya toda la papelería acorde, que vaya a juego la invitación de la boda con el programa de ceremonias, con la lista de invitados, los números de mesa. Cuando hacéis en conjunto toda esta papelería, al final estáis creando un poco una atmósfera especial para vuestra boda, una sensación de algo estético y elegante. Esta parte también la podemos hacer un poquito al revés. Quiero decir, si por ejemplo el sitio de celebración os facilita una papelería que os gusta, hay veces que los propios restaurantes os dan a elegir diferentes papelerías, pues para lo que os digo, para la lista de invitados, los números de mesa, el menú, etc. Podéis hacer al revés y elegir la invitación que vaya acorde a esta papelería que ya habéis elegido y que a lo mejor ya la tenéis incluida en el precio de menú, y es una manera de ahorrar un poquito y tener algo muy bonito, muy estético, pero más económico que diseñar toda la papelería desde cero. El tercer punto que deberíamos tener en cuenta es si vais a querer o si necesitáis incluir información extra en las invitaciones. Generalmente en las invitaciones el tipo de información que aparece es qué día se celebra, a qué hora y en qué lugar. Dependiendo de las circunstancias de tu boda, quizá necesitas incluir información del tipo transporte para invitados, alojamiento, etc. Este tipo de información se suele incluir con un anexo a la invitación. Me refiero, no aparece en el propio texto de la invitación, sino que se suele poner una tarjetita en el mismo sobre con esa información extra. Y por último, como no podía ser de otra manera, también hay que tener en cuenta vuestro presupuesto. Dependiendo de si os queréis gastar mucho o poco en las invitaciones, os puede ayudar también a pensar de qué forma las vais a preparar. Por ejemplo, si quieres una papelería muy especial y muy bonita y estáis dispuestos a dedicar un presupuesto más o menos alto, lo más recomendable es que os pongáis en contacto con algún diseñador gráfico o algún especialista en invitaciones de boda y que os haga a medida vuestras invitaciones. Si lo vais a hacer así, es mucho más fácil mantener los otros puntos que os he comentado, porque estas mismas personas os van a ir recomendando diferentes formatos para incluir esa información extra o para diseñaros toda la papelería de la boda acorde a las invitaciones. Por supuesto, el resultado es espectacular, es muy bonito, pero quizá no todas estáis dispuestas a dedicar ese presupuesto a las invitaciones. Si queréis un precio más o menos medio, sería lo que se ha hecho de toda la vida, que sería elegirlas mediante un catálogo que las podéis encontrar en distintas tiendas que se dedican a detalles de boda, etcétera, o papelerías. Y si no, otra opción es encargarlas por internet. Y si queréis algo todavía más económico, las podéis hacer vosotras mismas. Si os gustan mucho las manualidades y os decantáis por un diseño más elaborado, os va a llevar más tiempo, pero seguramente también te recompense a nivel personal poder hacer tus propias invitaciones de boda. O si lo que quieres es algo económico y fácil, es tan sencillo como hacer algo imprimible, mandarlo a imprimir y ya está. Y otro tema que también puede hacer variar mucho el presupuesto, independientemente de si las hacéis vosotras o si las encargáis, es el tipo de papel. Viéndolo en directo veréis la diferencia de cada papel y entenderéis la lógica de por qué una diferencia de precio u otra, igual que el gramaje, la composición, etc. Pero esto lo veis mejor en directo para valorar si os merece la pena la diferencia de precio por un papel u otro. Y por supuesto, hasta ahora estaba hablando todo el tiempo de invitaciones como en formato físico, impreso en papel. Pero también podéis valorar hacerlas online. Hasta aquí os vale todo lo que os he dicho también. Podéis encargar unas invitaciones online y que os las hagan, o podéis hacerlas vosotras mismas. Obviamente, si al final sois vosotras las que hacéis vuestra propia invitación y la hacéis online, seguramente el gasto sea prácticamente cero.
Podéis hacer algún formato, un tipo save the date o algo así, un vídeo, o a lo mejor simplemente un documento como si fuese la invitación y enviarlo por correo. En esto la verdad es que cada vez se inventan más cosas y bueno, prácticamente todo se acepta. Siempre lo que sí es muy importante es que aparezca toda la información muy bien detallada. Así que esto también vamos a detallarlo un poquito. ¿Qué información debe aparecer en las invitaciones? Por supuesto, lo que debe aparecer y además muy claro es el día, la hora y el lugar de celebración. También lo que hemos comentado antes, si la ceremonia se celebra en un sitio y el banquete se celebra en otro, es recomendable que también eso aparezca en la invitación. También valora lo que hemos comentado antes sobre si necesitáis o deberíais incluir información extra. ¿En qué caso se debe incluir esa información extra? Pues por ejemplo, si tenéis autobuses, si hay alojamiento de invitados o si vais a hacer alguna celebración previa a la boda, como por ejemplo una cena el día de antes, etc. Y ahora viene la pregunta del millón que más me suelen hacer los novios en el tema de las invitaciones. ¿Deberíamos poner el número de cuenta o no? Bueno, yo no sé si esto es más típico de España o si sucede también en otros países, pero bueno, generalmente los invitados tienden a ayudar a los novios con los gastos de la boda y por eso en los últimos años hay parejas que incluyen en la invitación un número de cuenta en el que pueden ingresarles pues algún dinero para ayudarles con los gastos de la boda o como regalo. Y me soléis preguntar, Laura, ¿es recomendable ponerlo o no? A ver, sinceramente yo no puedo recomendaros que pongáis un número de cuenta en la invitación. En primer lugar, porque no es legal. Lo que no es legal no es el poner el número de cuenta, sino el que te hagan ese ingreso. Así que yo he sacado este tema porque sé que es una duda que seguramente tendréis, pero obviamente no puedo recomendaros hacer eso. Pero bueno, al margen de lo que es legal o no, o correcto o no, mi opinión personal. Bueno, a mí no me suele gustar que aparezca el número de cuenta. La parte económica está ahí y siempre hay que tocarla y obviamente la mayoría de parejas no disponemos de esa cantidad de dinero para casarnos directamente y bueno, es lógico que se cuente un poco con la ayuda de los invitados. Pero no me parece bonito que sea tan obvio como para facilitarles un número de cuenta. Yo sé y respeto completamente a las parejas que lo hacen, pero como siempre esto es mi opinión personal y nunca me cansaré de repetir que en vuestra boda lo que debe primar es vuestra opinión. Y una vez tengamos ya el diseño y el texto de las invitaciones, que ya la tenemos diseñada, me decís cuántas tengo que imprimir. Bien, pues para esto, para no confundirnos, algo que os decía ya en el primer vídeo en el que os empezaba a hablar de cómo íbamos a empezar a organizar la boda, os decía que es muy importante que tengáis una lista de invitados, aunque sea inicial y luego se vaya modificando, porque vais a estar consultándola para muchos preparativos de la boda y uno de ellos es las invitaciones. Lo que sí que es muy recomendable es que contéis el número de invitaciones, siempre redondéis al alza, o sea que si os salen por ejemplo 28 invitaciones, pues que hagáis 30 y que además yo personalmente suelo recomendar hacer más todavía, unas 10 invitaciones de más. Y como última recomendación a la hora de preparar las invitaciones sería que tengáis ya el diseño, el texto, lo tengáis ya todo listo, pero no las mandéis imprimir hasta que no esté toda la información confirmada. Y ahí iríamos a la segunda etapa, que es el entregar las invitaciones. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de entregar las invitaciones? Lo primero, ¿cuándo entregarlas? Antes os había comentado que aproximadamente unos 2 meses antes de la boda. Esto, como siempre, es orientativo y relativo dependiendo de circunstancias de vuestra boda. Si es una boda pequeñita, muy íntima, la que van a ir personas muy de vuestro entorno, podéis incluso hacerlo un poco antes, un poco más cerca de la fecha de la boda. Lo que sí que es más importante es el caso contrario, gente que viene de fuera, por ejemplo, que viene de otro país o que va a tener que coger un avión o va a necesitar más tiempo para organizarse para poder ir a vuestra boda,
En ese caso, yo recomiendo entregarlas unos 4 meses antes de la boda. Lo que sí que también podéis tener en cuenta es momentos en los que vais a coincidir con estas personas para entregar invitaciones, pues una cena de amigos en las que vais a estar con muchos de los amigos a los que tenéis que entregarles invitación y podéis aprovechar ese momento, o un evento familiar y también podéis aprovechar para entregarlas a la familia. Esto os va a ayudar mucho a agilizar un poco la entrega de invitaciones. Y va a ser mucho más fácil recurriendo a la lista de invitados, que como os decía, en las invitaciones nos va a ayudar un montón. Lo primero, id tachando a la gente a la que ya le hayáis entregado la invitación. Esto parece muy obvio, pero veréis que cuando empecéis a entregar invitaciones ya no sabréis a quién se la habéis dado, a quién no, si le habéis encargado a alguien que se la dé, es un poco lío. Entonces la mejor manera de tenerlo organizado es ir marcándolo en la lista de invitados. Y al final esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar y entregar las invitaciones. No tiene mucho más misterio. En realidad no es un preparativo que sea complicado en sí. Y yo creo que, bueno, la mayoría de las que me veis os casaréis en esta primavera o verano, así que muchas de vosotras estaréis ya en ese momento de estar preparando o incluso empezar a entregar las invitaciones. Y como os he dicho antes, quiero saberlo, contadme debajo cómo vais, cómo os las estáis entregando, si estáis ilusionadas con vuestra invitación, contadme debajo estas anécdotas que a mí me encantan. Y como ya sabéis, este es un vídeo que compone una serie entera con idea de ayudaros con la organización de vuestra boda. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete, dale a la campanita para que te avise, para poder estar en contacto y que no te pierdas nada. Recuerda lo que te decía antes, es posible que hagamos un directo la semana que viene, así que estate al tanto también. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Besos y abrazos enormes para todas. ¡Hasta la próxima!